Iniciamos hoy una exploración bastante a fondo del complejo y, la verdad, muy cambiante mundo del dinero. Es que nos rodean noticias constantemente. Monedas digitales, debates sobre si el efectivo desaparecerá, el auge de los criptoactivos. Es, bueno, un panorama bastante denso. Sí, lo es. Nuestra tarea hoy, basándonos en las fuentes que hemos consultado, es intentar desentrañar algunos hilos clave. Vamos a examinar de cerca eso de las monedas digitales que preparan los bancos centrales, como el euro digital o el posible dólar digital. También abordaremos la controversia sobre la desaparición del efectivo y, algo fundamental, veremos cómo podemos aplicar el pensamiento crítico para navegar toda esta oleada de información. Exacto, porque el enfoque no es solo describir qué está pasando, que también, sino entender por qué es relevante y, sobre todo, cómo podemos formarnos una visión crítica e informada ante datos que, a menudo son complejos y a veces hasta contradictorios, ¿no? Totalmente. Empecemos por situarnos un poco a nivel global, porque hay un movimiento bastante claro, ¿verdad? Cada vez más países están estudiando o incluso ya pilotando versiones digitales de sus monedas, las famosas CBDCs. Ajá, las monedas digitales de Banco Central. Las cifras que da Funca son reveladoras. Hablan de 134 países, el 98% de la economía mundial. Una barbaridad. Un salto enorme desde los 35 que eran en mayo de 2020. ¿Qué hay detrás de esta aceleración? Bueno, los avances tecnológicos, claro. Sí, eso influye mucho. Y también, como apuntan análisis del Banco de España, el crecimiento de alternativas como las criptomonedas, tipo Bitcoin, ¿no? Desde 2009. Claro. Pero antes de seguir, quizá conviene aclarar un poco qué es exactamente una CBDC. Vale, buena idea. Porque básicamente es dinero del Banco Central, pero en formato digital. Así lo definen el Banco de España, el IEF, pero es súper importante diferenciarlo. No es lo mismo que el dinero digital que ya usamos, el de nuestras cuentas bancarias para pagar con tarjeta o móvil. Entiendo. Ni tampoco son criptoactivos como Bitcoin. La diferencia esencial, y el BCE insiste mucho en esto al hablar del euro digital, es el respaldo. Una CBDC está avalada por el Banco Central. Su mandato es preservar el valor de la moneda. Cosa que no pasa con los criptos. Exacto. Los criptoactivos no tienen ese respaldo central, no hay garantía de poder cambiarlos por efectivo. Y luego están las stablecoins, para complicarlo un poco más. Otro concepto, sí. ¿Ya? Son criptoactivos que intenten mantener un valor estable, normalmente referenciándose a monedas como el dólar. Vale, aclarado esto, vayamos a casos concretos que mencionan las fuentes. El euro digital. Ajá. ¿En qué punto estamos? El Banco Central Europeo, puso en marcha la fase de preparación en noviembre de 2023. Sí, hace relativamente poco. Y han dicho por activa y por pasiva que su intención no es reemplazar el efectivo. Insisten en que es una opción más. Una opción adicional, sí. Y hacen mucho hincapié en que se diseñará pensando en la privacidad. Altos niveles, dicen. Sí, detengámonos un momento ahí, en la privacidad del euro digital, porque las fuentes del BCE sugieren que es un elemento central de su propuesta. Es interesante. A ver. Luego, un modo online. En este caso, los datos que vería el eurosistema, estarían pseudonimizados. ¿Qué significa eso exactamente? Pues que no podrían vincular directamente las transacciones a una persona identificada o saber qué compra exactamente, y los intermediarios, como nuestro banco, solo tendrían acceso a los datos mínimos que exige la ley, por ejemplo, para prevenir blanqueo de capitales, y necesitarían consentimiento explícito para usar esos datos con fines comerciales. Ah, vale. Este diseño, tal como lo describe el BCE, parece que busca activamente diferenciarse de otras visiones, quizás más centralizadas o vigilantes del dinero digital. Interesante ese enfoque, la verdad. Ahora, crucemos el charco. El dólar digital en Estados Unidos. Ahí la cosa cambia. Ahí la situación parece mucho más trabada, ¿no? Funca señala que, aunque Biden impulsó su estudio en 2022, el tema como que ha perdido fuelle. Sí, bastante. Y Donald Trump se ha manifestado claramente en contra. Habla de riesgos de vigilancia. Sí, lo ha dicho varias veces. De hecho, la Cámara de Representantes llegó a aprobar un proyecto de ley para prohibir a la Reserva Federal emitir una CBDC. Así es. El debate en Estados Unidos se ha politizado muchísimo. Según Funcas, los republicanos se centran en eso, en el potencial de control del gobierno sobre los ciudadanos. Ya. Los demócratas, en cambio,
Tienden a ver esas preocupaciones como, bueno, exageradas, y alertan de que prohibir una CBDC podría frenar la innovación financiera de EEVV. Un choque total. Claro, y aunque ese proyecto de ley aún tiene recorrido, tiene que pasar por el Senado, podría haber un veto presidencial, esta división política tan marcada complica muchísimo cualquier avance hacia un dólar digital federal. Es un contraste fuerte con el enfoque más técnico, aunque también con debate, que vemos aquí en Europa. Esta tensión, ¿no?, entre la innovación, el control, nos lleva de cabeza a una idea aún más disruptiva que aparece en las fuentes: la posible eliminación total del dinero físico. El fin del efectivo, sí. Hay análisis, como los que recoge Ethic, que lo plantean casi como un paso inevitable hacia la eficiencia, la modernidad. Sí, los argumentos a favor suelen ir por ahí. Se centran mucho en la lucha contra la economía sumergida, el fraude fiscal, actividades ilegales. Claro, un sistema totalmente electrónico permitiría un rastreo mucho mayor de las transacciones por parte del Estado. El IGEF lo argumenta así. Entiendo la lógica, ¿sí? Aunque el propio IEF reconoce que seguramente quedarían formas residuales de economía informal, como el trueque o el uso de otras monedas. No sería una eliminación al 100%. Pero las críticas, bueno, son contundentes, ¿eh? Y plantean dilemas sociales muy serios. Importantísimos. ETHEC recoge varias preocupaciones clave. Primero, la equidad. La brecha digital. Claro. ¿Qué pasa con la gente que no tiene acceso a la tecnología o no sabe usarla? Podrían quedar excluidos. Es un riesgo real. Totalmente. Segundo, la concentración de poder. Piensa en el conocimiento y el potencial control que tendría el sistema financiero y el Estado sobre nuestros hábitos, nuestros gastos, nuestros movimientos. Da un poco de vértigo, ¿no? Sí. Ethic menciona incluso el caso de la J-Coin japonesa de Mizuho, donde se planeaba usar datos de compra para ofrecerlos a empresas, y cita al Instituto Coordinadoras, que llega a calificar una sociedad sin efectivo como el paradigma de la desigualdad. Fuerte, ¿eh? Vaya tela. Y por supuesto, vuelve a salir el tema de la privacidad. Siempre vuelve. Aunque desde la óptica de la lucha contra el fraude, el IEF argumenta que esa injerencia puede estar justificada por el interés público y protegida por normativas de confidencialidad y secreto. Pero claro, el debate sobre dónde está la línea, dónde está el equilibrio, es fundamental. Sin duda. Y no olvidemos los riesgos de seguridad, la necesidad de sistemas informáticos súper robustos, protegidos contra ciberataques, contra fallos. El IEF lo considera un reto gestionable, pero vamos, el reto existe y es grande. Y en medio de todo esto, ¿los criptoactivos dónde encajan? Bueno, el IEF apunta que su dificultad de rastreo los hace atractivos para ciertas actividades ilícitas. Es una realidad. Ya. Y por eso vemos todos estos esfuerzos regulatorios, como MiCA en Europa o las normas bancarias de Basilea que analiza el Banco de España. Buscan poner orden, mitigar los riesgos. A menudo los consideran inversiones de alto riesgo para los bancos tradicionales. Muy bien. Llegamos a un punto, yo creo que crucial. Tenemos la tecnología avanzando a toda pastilla, intereses económicos de todo tipo, debates políticos encendidos, preocupaciones sociales serias. Es un cóctel complejo. Un torrente de información y a menudo contradictoria. ¿Cómo podemos, como ciudadanos, formarnos una opinión con fundamento? Aquí es donde la desinformación se convierte en un problema muy, muy real. Cedro estima que en España, ojo, hasta el 90% de la población podría ser susceptible a ella. Es una cifra altísima. Por eso es indispensable aplicar el pensamiento crítico. No se trata de tener todas las respuestas, ¿eh? Nadie las tiene. Claro. Sino de saber qué preguntas hacer y cómo evaluar la información que nos llega, con rigor. Las fuentes que hemos manejado nos dan varias claves, de hecho. A ver, ¿cuáles serían? Pues mira, primero, examinar la fuente. ¿Quién dice esto? ¿Es alguien con credibilidad reconocida en el tema? Tanto Cedro como Rock Content lo destacan como paso 1. Hay que desconfiar de esas capturas de pantalla sin contexto o de perfiles anónimos en redes sociales. Cedro lo advierte mucho. Vale, primer punto, la fuente. ¿Qué más? Segundo, contrastar los datos. Podemos verificar esta información en otras fuentes independientes. Buscar distintas perspectivas es vital. Cedro y Rock Content insisten en esto. Y muy importante, no quedarse solo con el titular o la foto. Hay que leer la letra pequeña, como dice Cedro. Ir al fondo. Fundamental. Tercero, identificar los supuestos y la intención. ¿Qué intereses puede haber detrás de una información concreta? Hay agendas ocultas, políticas, económicas. La Fundación para el Pensamiento Crítico y Cedro recalcan la importancia de preguntarse esto. ¿Cuál es el propósito? Entendido. ¿Y el cuarto punto? Y cuarto,
Estar muy alerta a las falacias lógicas. Son esos razonamientos que parecen válidos, pero que en realidad son engañosos. Ah, las famosas falacias. Exacto. Psicología y mente da ejemplos muy útiles que podemos aplicar aquí. Por ejemplo, el ataque personal, el ad hominem, sería como desacreditar los argumentos sobre el dólar digital atacando directamente a Trump o a Biden, en lugar de analizar la propuesta en sí. Vemos eso en la polarización que describe Funcas. Ya. Atacar a la persona, no al argumento. Eso es. O el hombre de paja, caricaturizar los argumentos a favor o en contra de eliminar el efectivo, simplificarlos hasta el ridículo para rebatirlos más fácil. Lo vemos en los argumentos contrapuestos de ETHIC y el IF, si los llevamos al extremo. Sí, eso se ve mucho. También la generalización apresurada. Por ejemplo, si yo digo que el euro digital es súper seguro o totalmente inseguro, basándome solo en una anécdota personal o un incidente aislado que he leído. Claro. De una parte no se puede sacar el todo. Exacto. O la apelación a la ignorancia, el ad ignorantiam. Argumentar que una tecnología, como una CBDC, es segura simplemente porque todavía no se ha demostrado un fallo grave específico. Que no se haya demostrado no significa que no exista el riesgo. Muy útil tener presentes estas falacias. El decálogo del CNI que menciona Cedro también da pautas prácticas, ¿no? Sí, muy prácticas. Cosas como desconfiar de contenidos patrocinados sin origen claro o algo esencial, no reenviar información sin haberla verificado mínimamente, no contribuir a la desinformación. Fundamental eso último. Al final, como resume la Fundación para el Pensamiento Crítico, de lo que se trata es de mejorar la calidad de nuestro propio pensamiento, de nuestro propio razonamiento. Hemos realizado entonces una buena inmersión en esta profunda transformación digital del dinero. Hemos visto los planes, las promesas del euro digital, esa parálisis política que rodea al dólar digital y el intenso debate sobre un futuro sin efectivo, con sus luces y sus sombras. Sí, sus beneficios y sus riesgos potenciales. Y sobre todo, hemos subrayado la necesidad de abordar todo esto con una perspectiva crítica, analítica. Y para cerrar, si te parece, una reflexión final que conecta varios de los hilos que hemos tocado, siempre basándonos en lo que sugieren las fuentes. Adelante. Más allá de la tecnología concreta, que es importante, tal vez el debate de fondo, el realmente crucial, resida en el diseño específico de estas futuras monedas digitales. Cuestiones como los niveles de privacidad que se integren por defecto es un punto central para el BCE, pero genera mucha preocupación en fuentes como ETHIC o el IF. Cierto. La posibilidad de establecer límites de uso o incluso la capacidad de programar el dinero. ¿Programar el dinero? ¿Cómo? Es una idea que se vislumbra en discusiones técnicas sobre tipos de interés negativos aplicados directamente o remuneración diferenciada por tramos. El Banco de España lo menciona en algunos artículos analíticos. Son posibilidades técnicas que se abren. Entiendo. Entonces, la pregunta es, ¿no estaremos abriendo con todo esto una nueva frontera de debate? ¿Un debate sobre el equilibrio entre eficiencia, libertad individual y control social? Donde las decisiones de diseño tecnológico, esas decisiones que parecen técnicas, tendrán consecuencias que van mucho más allá de lo puramente económico. Es una cuestión que entrelaza la privacidad, el control, las posibilidades del diseño futuro, un tema para seguir muy de cerca. Sin duda. Una reflexión final muy potente que nos deja pensando.